Escucha, Israel, volveremos a sus pies. No es carga, es deleite, no es ley, es libertad. Es la voz de la justicia y de la santidad. Shalom a todos, bienvenidos una vez más a una cápsula del rollo de la Torah. En los versos 6 al 9 del capítulo 25 de Bamidbar, los números, nos habla aquí de que mientras toda la congregación lloraba delante de la tienda del testimonio, hubo un israelita, uno del pueblo de Israel, que introdujo públicamente a una mujer madianita. Y vemos aquí que el pecado que cometió no fue únicamente el de la inmoralidad de acostarse con una mujer madianita, la cual servía a dioses extraños, sino que también desafió abiertamente las autoridades que el Eterno había puesto allí en el campamento. Estamos hablando de Moshe, Aarón y sus hijos. Pero hubo uno allí que no se quedó celebrando la impunidad. No. Hubo uno allí que, con el celo de Adonai, dice que se levantó. Aleluya. ¿Qué significa esto que se levantó? Hermano, cuando usted ve el pecado que está dañando el pueblo de Elohim, cuando usted vea que el mar está atacando al campamento, usted tiene que levantarse, Baruch Hashem. No podemos dejar que nadie, hermano, por su inmoralidad, por su conducta, por su forma de manifestar sus deseos carnales, afecte la congregación. No podemos dejar que el campamento se contamine. No podemos aceptar impureza, Baruch Hashem. Tenemos que levantarnos contra todo lo que, aleluya, se levante contra la verdad. Como dijo Shaul, todo altivez y todo pensamiento contrario se ha sometido a la obediencia de nuestro Adón Yeshua. No podemos tolerar ni complacernos ni pasar por alto faltas graves. Baruch Hashem. Este príncipe, hijo de un príncipe, hijo de un jefe de una tribu, dice que introdujo una mujer madianita a la tienda, al campamento, delante de las autoridades. Pero dice que se levantó Pinjas, también conocido como Fitness, y dice que este tomó una lanza, lo persiguió a donde llevó la mujer y a ambos, ahí en la tienda, lo atravesó por el estómago. Hermanos, esa lanza tipo de la Torah. Dice Shaul que la Torah es como espada de dos filos, es como una lanza. Y cuando veamos el pecado, hermano, tenemos que tomar esa lanza y atravesar al que esté en falta, Baruch Hashem. Pero no para destruirlo, sino para amonestarlo, para instruirlo, para iluminarlo a que no practique lo que nosotros entendemos por la Torah que está en falta, Baruch Hashem. Porque la amonestación no es para destruir, la crítica no es para destruir, es para levantar al hermano, para animarlo, para redirigirlo, para encauzarlo de nuevo en el camino, para guiarlos. Baruch Hashem. Ese debe ser el propósito, amados. No es que usted vaya ahí con una lanza a atravesarlo para que se desvíe y se aparte de la senda. No. La actitud aquí era poner freno a un pecado que públicamente estaba afectando a toda la congregación. Fíjense que ya había un mandamiento, había una misbah. Dice que todo el que se apartaba y servía a otros dioses extraños tenía que ser pasado por la muerte. Porque habían hecho un pacto allá en el monte Sinaí. Y había que honrar ese pacto matrimonial. Había una ketubá. Y la primera palabra era, dice, amará
Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego dice, no tendrá dioses extraños delante de mí, dice Adonai. Entonces allí estaba violando el pacto matrimonial. Entonces merecía ser atravesado con esa lanza. Baruch Hashem. Mas nosotros, aleluya, el Eterno nos ha amado tanto, que estando nosotros descarriados en las naciones, sirviéndole a otros dioses extraños, que solamente lo que merecíamos era ser atravesados con una lanza, como fueron atravesados esos dos, por cuanto habíamos también violado el pacto con los dioses de las naciones. Aleluya. Dice que tomó a uno para que pagara por todo, y por eso envió a su Hijo unigénito. Aleluya. De tal manera amó Elohim al mundo, a la humanidad, que envió a su único Hijo. Aleluya. En rescate de todos nosotros, para que esa lanza que tú y yo merecíamos que se nos atravesara, como fueron atravesados esos dos, hubo uno que fue atravesado con esa lanza. Aleluya. Su nombre es Yeshua HaMashiach. Él tomó, aleluya, nuestro lugar, para que en vez de tú y yo ser atravesados con esa lanza, Él tomó en el madero nuestro lugar. Y esa lanza la recibió en su costado, para que tú y yo hoy tuviéramos vida, para que tú y yo hoy estemos gozando de la bondad de nuestro Abino Malkeim, de su Rajem, de su Ahava. Y es por eso, amados, que debemos amar con todo nuestro corazón a nuestro Adón Yeshua. Y yo no sé cómo hay algunos que lo niegan, Baruch Hashem, cuando por Él tenemos vida abundante. Aleluya. Aleluya. Y en ese mismo tenogramado, en ese mismo hilo de pensamiento, vemos de qué manera Finne, también conocido como Pinjas, que significa boca de serpiente, representa el celo del acabó de Elohim. Dice que cuando atravesó a ambos, la plaga cesó, se detuvo el juicio, se restauró el orden espiritual. Y como consecuencia del pecado murieron 24,000 personas. Entonces quiere decir que mientras Finne detuvo temporalmente la ira divina mediante este acto de juicio, nuestro Adón Mashiach Yeshua detiene también definitivamente el juicio sobre quienes se arrepienten mediante el sacrificio expiatorio. La diferencia es profunda, pero aquí vemos que Finne elimina al pecador, mientras que Yeshua ofrece redención al pecador arrepentido, venciendo el pecado. Ahí se manifiesta, amado, la bondad, la imagen del Eterno. Cuando a través de Yeshua tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de volver a Él, de hacer teshuvá, regresar a la fuente. Aún así, ambos, tanto Finja como nuestro Adón Yeshua, manifestaron el celo de la kedushá del pacto, de la santidad del pacto. Aunque de una manera distinta dentro del desarrollo de la revelación divina. Pero sí, Yeshua también manifestó el celo de Adonai. Recuérdense cuando él se levantó allí en el templo donde estaban los cambistas y habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. Dice que él tomó un látigo y reprendió a aquellos que estaban faltándole a la Torah, faltándole al Padre, Baruch Hashem, y restauró el orden allí. Porque cuando usted se levanta con el látigo, cuando usted se levanta con la Torah, cuando usted se levanta con una palabra de reprensión, de amonestación, conforme lo dirija el Ruach HaKodesh, usted establece el orden espiritual. Y al que se opone al orden espiritual, lo que le acarrea es juicio, plaga, Baruch Hashem. Por eso hay que estar atento, amado. Cuando un ungido le habla, esté atento a su palabra, porque o produce arrepentimiento la palabra, o produce juicio a la persona. Baruch Hashem. Baruch Hashem, aleluya.
Y vemos algo interesante aquí, amado, que la palabra Baal en hebreo tiene como letra la Bet, Ain y Lame. Y la suma de las tres da un total de 102. Y este 102 está relacionado con dominio y señorío. Entonces vemos aquí el peligro que consiste en permitir que cualquier poder ocupe el lugar que solo le corresponde a nuestro Abino Marqueín. Todo lo que representa dominio y señorío sobre ti, ya sea el dinero, ya sea la farándula, ya sea el deporte, ya sea la política, ya sea tu hijo, ya sea tu mujer, ya sea tu esposo, ya sea tu familia, ya sea tu casa, tu carro, tu cuenta bancaria, todo lo que ejerce dominio sobre ti se convierte en un Baal. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Adonai Sebaot. Y la otra palabra es peor, compuesta por la letra Pei, Ain, Resh. Si la sumamos todo nos da un total de 200. Perdón, daría un total de 356, sumándolas todas. Y vemos que tiene una relación esta palabra con abrirse, descubrirse, lo que simboliza una exposición vergonzosa del pecado y la pérdida de los límites de la Kedushá. Es cuando ya llega el momento en que lo que usted hace se convierte en una vergüenza. De ahí es que viene la palabra peor. Oye, tú estás peor. O sea, porque tú estás exhibiendo una conducta ya fuera de lugar. Mira qué interesante, hermano. En español, aquí no sé en otro país, pero la palabra peor significa como que está en una condición más deprimente o una cosa que ya ha demejorado. Que si una vez estaba un poquito bien, está ahora más mal. Por eso está peor ahora. Entonces mire qué importante. ¿De dónde viene la palabra? Término hebreo, que está se define como algo que está expuesto a una vergüenza, Baruch Hashem. Y por otro lado tenemos la palabra fitness, que es representada por la letra Pei, Yud, Nun y Het y Samen. Total de 208. Aquí vemos que esto refleja la fuerza del celo dirigido hacia la restauración del pacto. Está relacionado, ¿verdad?, con una persona que ejerce un celo dirigido para una restauración. Por eso yo le dije que los nombres están alineados con la característica de la persona o del lugar que tiene cuyo nombre. Entonces, amados, vemos aquí un episodio que nos ilustra la tensión entre dos impulsos que representa el ser humano. El impulso hacia la Kedushá, a la santidad, que se conoce como el Yesel Hatov, y el impulso hacia el mal, que ya también conocemos como el Yesel Hará. Entonces quiere decir que la idolatría y la inmoralidad fortalecen la fuerza de impureza. Esa clipó, esa cáscara, representa esa fuerza de impureza. Mientras que el arrepentimiento, la techubá, chubu, el regreso a la fuente, representa la obediencia y la fidelidad al pacto de restaurar la comunión con Elohim. Entonces hay dos fuerzas que luchan en el ser humano. ¿Ya? Los orientales conocen esto como el yin yang, el bien, el mal, la fuerza del bien y del mal, pero nosotros lo conocemos como el Yesel Hatov y el Yesel Hará. Entonces el alma no puede estar dividida, no puede estar en dos aguas. El alma o se inclina por el Yesel Hará o se inclina por el Yesel Hatov, porque una fuente no puede dar dos aguas. Entonces tenemos, amados, que alinearnos con la Torah. Tenemos que pedir al Eterno que nos ayude a tener dominio propio y a mantenernos en la Kedushá, en la santidad, sin la cual nadie verá a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Y será hasta un próximo episodio de Cápsula del Rollo de la Torah. Bendiciones. Shalom a todos.